Política a fondo. Información, análisis y entrevistas con la conducción de Bernardo Elfman. Política a fondo. Por la radio pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Hola, muy buenas tardes. Son exactamente las 18:05. Esto es Política a fondo. Quien les habla, Bernardo Elfman, junto a Guillermo Sánchez ahí en la operación técnica, para llevarle muchísima información, análisis, entrevista, humor y muchas voces de la historia. En particular, lo que ha pasado en la política argentina de los últimos 50 o 60 años. Hoy les prometo una voz que, por supuesto, ha tenido que ver mucho con la política. Estamos hablando de quien fuera presidente de la República Argentina en más de una oportunidad. Me refiero a Juan Domingo Perón. Y fíjese, es un análisis político, algo que veníamos prometiendo jueves tras jueves y no lo podíamos hacer por la cantidad de información y entrevistas que teníamos. Hoy lo prometo, apenas comenzamos Política a fondo, dentro de algunos segunditos vamos a ir con algo que es algo así como un análisis político, y arranca diciendo: conducir no es mandar. En unos minutitos estamos con eso. Vamos a tener también entrevistas telefónicas, como siempre en Política a fondo. En este caso vamos a hablar con el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno Nacional, Oscar González, quien está de nexo entre el Parlamento Nacional y la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Dos temas, uno que tiene que ver con agresiones que se están viviendo en las últimas semanas. Una dirigente barrial de Lanús fue terriblemente agredida, casi le desfiguran la cara. Vamos a hablar con este también dirigente, en este caso Oscar González, pues dirigente de la Confederación Socialista, o del Socialismo para la Victoria, como llaman ellos, y además, por supuesto, el tema de la intervención a esta empresa Sicone, que tanto ha dado que hablar en los últimos días, ¿no? La cuestión de esta imprenta que debería o estar trabajando en el tema de los billetes. Así que también una de las cuestiones de las cuales vamos a hablar con el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno Nacional. Pero a su vez tenemos sobre el final también otro llamado. Hay una preocupación en el tema de los productores lecheros, así que vamos a hablar con un dirigente de Atilra, de la seccional General Rodríguez. Me estoy refiriendo a Eber Ríos, que además lo vamos a consultar sobre la última información que tenga de Mastercheese, de esta empresa tomada aquí en Marcos Paz, llamada además Milita Sociedad Anónima, y muchísimas cuestiones más que hacen a toda la cuestión del sector lechero. Y además otras voces, humor, así que muchísimo. Quédese acá hasta las 7 de la tarde en la continuidad de la radio pública en la 90.7. Y ahora sí vamos con todo lo prometido. Primer término, vamos a escuchar a Juan Domingo Perón hablando de esto, haciendo este análisis político. Conducir no es mandar. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que, como en la organización de todas las cosas, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La
técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se pueda, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, bueno, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta, y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor, porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Y en la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia: deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Tierra Mansa te invita a ser protagonista de tu embarazo y de tu parto. Trabajamos por un parto respetado en Marcos Paz, brindándote información sobre tus derechos. Ley Nacional 25.929, sancionada y promulgada en septiembre del 2004. Te podés comunicar con nosotros al 477-6613. Búscanos en Facebook, Parto Respetado Marcos Paz. En nuestro país nacen 700.000 bebés al año. Uno de esos bebés
querés puede ser tu hijo. ¿Cómo querés que nazca? ¿Lo pensaste? Ley 25.929. La decisión es tuya. ¿Querés mejorar tu salud, tu estética, tu vida? No lo dudes. Esmeralda Relax Center, único en Marcos Paz. Cama de masajes con piedras y rodillo de jade. ¿Tenés estrés, retención de líquidos, toxinas, insomnio, triglicéridos, problemas de columna? Olvídate. Después de Esmeralda Relax Center, todo queda en el pasado. Tratamientos corporales con aparatología de última generación. Electrodos, radiofrecuencia y botas linfáticas y abdomen. Estamos en Avellaneda 1541. De lunes a viernes, doble turno. Y sábados por la mañana. Arma tu promoción. Descuentos para pensionados y jubilados. Solicita turnos al 01115 5982 8998. Esmeralda Relax Center. En Avellaneda 1541. Único en Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí vamos a dialogar con el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno Nacional, Oscar González. Yo les comenté a ustedes que hay algunos hechos de violencia que verdaderamente están preocupando. En el caso de González, que pertenece a la Confederación Socialista, hemos comentado de una dirigente de esta fuerza política y dirigente barrial, como Viviana Segovia, que fue brutalmente agredida. Nosotros en el sitio web www.marcospaz.com.ar hemos subido una foto y verdaderamente casi tenía pobre la cara desfigurada. Y hoy nos llegó un correo electrónico de la fuerza política del partido Miles, que conduce Luis Delía, también por una agresión a una militante mujer de esta fuerza política. Oscar González, muchísimas gracias por atender a la radio pública de Marcos Paz. Lo saluda Bernardo Elfman. Hola Bernardo, buenas tardes. Bien, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué fue en principio lo que a usted le compete más de cerca, esta agresión a esta dirigente barrial? Bueno, en la localidad de Villa Jardín, partido de Lanús, hay una actividad barrial muy importante, hay una junta vecinal que encabeza una compañera socialista, Viviana Segovia, y bueno, fue objeto de una agresión. Estamos tratando de investigar nosotros por nuestra cuenta, pero sobre todo en la justicia, de qué se trata, pero no podemos conectar esa agresión sino con la actividad vecinal de organización y de canalización de las demandas de los vecinos por parte de esta compañera, que es una activista muy importante desde el punto de vista vecinal, militante política, en fin, y es un hecho que nos preocupa, por eso hicimos la denuncia correspondiente y esperamos que la justicia haga la indagación y resuelva lo posible, determinar cuál es el motivo y quién es las personas responsables. ¿Todavía no hay detenidos, González? No lo hay. Hay una investigación en curso. Nosotros confiamos plenamente en que tanto la tarea de la Fiscalía como de la Justicia en general y también de la Policía va a ser correcta y pertinente, así que estamos tranquilos en ese sentido. Lo que expresamos fue nuestra preocupación porque la verdad que en un momento en que la situación general del país y particularmente el desarrollo de las actividades en los barrios hay mejoras evidentes. Un día como hoy que el ministro de Planificación anuncia que se van a construir 250 escuelas solo en la provincia de Buenos Aires, que se anuncian inversiones millonarias en los ferrocarriles nacionales, como el Mitre, que la presidenta en estos momentos está hablando por cadena nacional de la refinería de La Plata, anunciando una inversión muy grande para que nosotros dejemos de importar gasolina y mejoremos la calidad de nuestro gasoil. Así es. En fin, en este contexto de mejora, simultáneamente con un contexto internacional de crisis, que nosotros venimos zafando claramente con las medidas que va tomando el gobierno, que aparezcan estas agresiones, bueno, nos preocupa. ¿Y quién quiere embarrar la cancha? Bueno, siempre sectores relacionados con el establishment anterior, con en fin, sectores ligados al privilegio. Bueno, y
algún sector político de extrema derecha, oposición conservadora, etcétera, que bueno, que no ve con simpatía el hecho de que la Argentina avance hacia posiciones cada vez más progresistas, más avanzadas, de mejor redistribución del ingreso, de mayor, digamos, solidaridad con los países hermanos, de crecimiento, digamos, de un mercado importante en el orden internacional, como es el mercado del Mercosur, que nos va a permitir negociar de otro modo, digamos, en el contexto del capitalismo global en que se vive en el mundo actualmente. Y bueno, hay sectores que quisieran retrotraer la situación actual a etapas pasadas, que felizmente hemos superado. Bueno, solamente uno puede imaginar que quienes tienen una mentalidad reaccionaria pueden atentar así contra quienes de alguna manera, como la compañera nuestra y la compañera que milita en el partido Miles de Luis Delía, que son claramente compañeras que están, digamos, a la vanguardia de la lucha territorial, vecinal, para que se consolide este proceso de cambios que vive la Argentina. Se está dando como un auge, desgraciadamente, de esta situación, Evo González. Digo, también sucedió en el ámbito de algunos medios, en este caso con el periodista La Nata en Jujuy. Bueno, como alguno dice por ahí, La Nata se ha constituido una especie de líder de la oposición. Entonces, ante la carencia, evidentemente, de una oposición razonable, constructiva y organizada, hay quienes ofrecen sus servicios y de hecho se desempeñan como integrantes de una especie de Estado Mayor de la desesperanza y vaticinadores de todas las catástrofes, que felizmente ninguna se produce. Y bueno, y desgraciadamente La Nata, que es un periodista razonablemente calificado en su momento, hoy por alguna razón que yo no comprendo y que él tendrá la suya, está actuando del mismo modo que el duopolio Clarín Nación, en el caso de los medios de comunicación gráficos, están de alguna manera sustituyendo, digamos, el rol de una oposición que, de manera desgraciada, digo yo, porque ojalá tuviéramos una oposición organizada, consciente, razonable, propositiva, constructiva. No la tenemos. Entonces, esa actividad, que sería muy conveniente en el marco de la vida democrática y republicana, está siendo sustituida por una política de hostigamiento desde los medios de comunicación, bueno, que expresa efectivamente algunos ciertos sectores del capital concentrado que no ven con buenos ojos por las políticas redistributivas, la inclusión social, la independencia nacional, la autonomía regional, y en fin, están tratando de detener un proceso que obviamente es indetenible porque cuenta con la simpatía y el apoyo de la mayoría de la población. Igual, González, digo, como planteamos la brutalidad de estos ataques, también hay que plantear del otro lado lo que le sucedió en este caso al periodista en Jujuy, con una rotura de cámaras y demás. Perdón, no escucho bien. No, digo que así como estamos planteando la brutalidad de este ataque a dirigentes barriales, bueno, algún sector de los medios a veces le ocurre algún ataque también medio loco, como en este caso le pasó a La Nata hace una semana. No, nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de agresiones, en ningún concepto, en ningún ámbito, ni siquiera contra nuestros más encarnizados opositores. Bien. González, a ver, usted es algo así como el nexo entre el Parlamento Nacional y la Presidenta de la República, Cristina Fernández. Ardua tarea, ¿no? Bueno, la nuestra es una tarea en gran medida técnica de interlocución entre ambos poderes del Estado, que ustedes saben que el Poder Ejecutivo tiene una calidad de colegislador según la Constitución argentina, y nuestra tarea, técnicamente hablando, tiene que ver con el envío, o sea, con la circulación de las iniciativas de ley entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Hay muchas iniciativas de ley que no provienen de un diputado o de un senador, sino del propio Poder Ejecutivo. Nosotros atendemos especialmente el despliegue y el itinerario parlamentario de esas iniciativas de ley que produce el Poder Ejecutivo. Algunas son iniciativas de ley, otras son decretos de necesidad de urgencia. Perdón. No, sí, por favor. Y bueno, y también en el sentido inverso, cuando el Congreso sanciona alguna norma, nosotros tenemos que, digamos, viabilizar su arribo al Poder Ejecutivo para ser promulgadas y publicadas en el boletín oficial. Así que de la misma manera trabajamos en las
respuestas a los diputados y senadores que formulan interrogantes sobre medidas de gobierno, y acompañamos, digamos, al jefe de gabinete en sus presentaciones ante ambas cámaras del Congreso, como manda la Constitución. Y efectivamente, recientemente hemos estado en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados presentando ese informe, y bueno, la tarea de nuestra Secretaría, que es la de Relaciones Parlamentarias, tiene que ver con esa misión. Así es. González, hablando de toda esta temática, le toca ahora un tema que tiene que ver con la intervención a esta empresa Sicone, que va a ser girada al Congreso. Bueno, sí, se trata de una determinación de que hasta el momento que el Congreso, que es inminente, disponga la declaración de utilidad pública, y hasta el momento en que se pueda perfeccionar ese instrumento tras la tasación que tiene que formular el Tribunal de Tasaciones de la Nación, hasta ese momento habrá una intervención para garantizar, digamos, la pertinencia y la transparencia de todo este procedimiento, que tiene por objeto algo que creo que todo el mundo ve como muy razonable, que es el hecho de que un Estado nacional no puede ceder a una empresa privada una tarea tan delicada y estratégica como la acuñación de moneda y la impresión de papel billete, y en fin, y otra documentación de seguridad. Y la verdad es que Sicone, o la ex Sicone, mejor dicho, Compañía de Valores Sudamericana, hoy es la única empresa que está en condiciones técnicas de abordar, digamos, este tipo de actividades. Recordemos que esa empresa se ha destacado y se ha mejorado tecnológicamente, incluso en el contexto de los programas neoliberales que habían cedido, digamos, a lo público a lo privado. Había una traslación de las responsabilidades del Estado a las empresas privadas para que esto tuviera una tasa de ganancia por momentos exorbitante a favor de ciertos sectores privados. Nosotros estamos en una recuperación de lo público, nosotros tenemos plena responsabilidad de cuáles son las capacidades y las obligaciones del Estado, y sabemos que hay sectores, digamos, y responsabilidades que son indelegables, que el Estado no puede deshacerse como en el pasado, porque durante la etapa de los años 90, la etapa menemista, la etapa neoliberal, en ese momento se ha trasladado a la iniciativa privada cuestiones que son, como decía, indelegables, y entonces el Estado, de manera creciente, razonable y progresiva, está recuperando, digamos, el ejercicio pleno de lo que son sus facultades, y además de sus facultades, sus obligaciones políticas e institucionales. González, ¿y qué le dice a la oposición cuando plantea, porque la oposición ya ha marcado con respecto a este tema que se van a negar, que van a votar en contra, cuando plantean que es para tapar las huellas de lo que es supuestamente esta relación Chicone-Vudú? Pero lo que se llama el caso Vudú es un caso que está en la justicia, y que la justicia, que tiene plena independencia y está separada, por suerte, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y seguirá operando con toda autonomía, como corresponde. Así que eso es una falacia más. Si uno compara el proyecto de ley sobre el mismo tema presentado por el senador Juez, que no es precisamente oficialista, va a haber una analogía muy significativa, y nos parecería increíble que, por ejemplo, el senador Juez, que presentó esta iniciativa 100 días antes que el propio Poder Ejecutivo, no la acompañara. Así que, la verdad, hasta en cierto motivo, como ha sucedido en otras oportunidades, el gobierno ha tomado, digamos, mucha en consideración iniciativas de la oposición. Esta es una de ellas. Había dos iniciativas en el mismo sentido que plantea el gobierno ahora, una del senador opositor Luis Juez en el Senado, y otra del diputado opositor y ex gobernador de Buenos Aires, Solá, en la Cámara de Diputados. De tal manera que no sé quién puede argumentar que esto se hace en función de ocultar no sé qué trámite, que por otra parte, reitero, es un trámite de otro poder del Estado con el cual nosotros no tenemos nada que ver. Oscar González, a ver, le hago la última, que tiene que ver con su fuerza política, con lo que es ahora la Confederación Socialista, los socialistas en la victoria o para la victoria, y lo consulto también cómo está la actualidad de Jorge Rivas. Bueno, Jorge Rivas está reponiéndose muy progresivamente, gracias a una enorme determinación y voluntad de mejorar a través de todo tipo de terapias a la mano. Está desempeñado con tal naturalidad, estuvo ayer en
la Cámara de Diputados en la sesión, con toda, digamos, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales e institucionales, y el Socialismo por la Victoria está agrupando a todos los sectores que reivindicamos la historia y la tradición del Partido Socialista, la tradición de los creadores del movimiento obrero, de las bibliotecas populares, de las universidades obreras, de la prensa de los trabajadores, y que reivindicamos la memoria, la figura de Alicia Moró, de Alfredo Palacio, de Juan B. Justo, del maestro Alfredo Bravo, y estamos trabajando en función de que acompañar una agenda, que es la agenda del gobierno nacional, que a su vez toma, desarrolla y despliega la propia agenda histórica del Partido Socialista y todos sus valores. Oscar González, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio pública de Marcos Paz. Gracias, Fernando. Hasta luego. Bien, hasta luego. Fue la palabra, la entrevista del secretario parlamentario del Gobierno Nacional, Oscar González. Vamos a ir ahora a otra de las voces históricas que tenemos, ¿no?, que prometí al comienzo, que tiene que ver con la convención allá por el año 1957. Me estoy refiriendo a Oscar Lende, cuando estaba en el Partido Radical Intransigente, Después pasó al Partido Intransigente, famoso PI, pero esto es mucho más viejo. La voz de él hablando por qué se retiraron de aquella convención. El doctor Allende, del radicalismo intransigente, puntualiza las razones de la actitud de su partido frente a la convención. Palacios y Allende polemizan exaltadamente. Afirmando que se ha coartado su libertad de expresión, se retiran definitivamente los radicales intransigentes. Cuando en abril se produce la convocatoria, nosotros la atacamos, yo diría despiadadamente, allí y en todas las tribunas públicas, señalando que la reforma constitucional debe ejercerse a través de las disposiciones que la propia Constitución establece, es decir, los 2/3 de los legisladores, y aquí no había legisladores, había un decreto de un poder de facto, y el poder constituyente reside en el pueblo, no en los poderes constituidos a espaldas de la Constitución. Pero he aquí que el sector de los llamados radicales del pueblo, que se habían espantado con aquello de los 2/3 presentes o ausentes para lograr la reforma constitucional, aceptaron la convocatoria militar. Y allí fueron a Santa Fe. Yo tuve el honor de ser presidente del bloque mayoritario, que era el de la UCRI. Se había corrido el rumor que nosotros, el bloque mayoritario, íbamos a hacer uso de la palabra durante largas horas para que se venciera el término fijado para que la constituyente pudiera sesionar. Y no era cierto. Entonces yo recuerdo que cuando, demorado por este mensaje de Frondizi en el hotel, llegué con 10 minutos de atraso, me encontré en la puerta con Horacio Teddy, y le dije: mire, Horacio, por favor, dígale al doctor Repetto, Nicolás Repetto, era el presidente de la Constituyente, que yo voy a hablar solo 1 hora. Le adelanto que nos vamos a retirar, pero voy a exponer en esa hora por qué no acatamos una orden militar de cambiar la Constitución Nacional. Y lamentablemente cuando entramos y cuando nos estábamos sentando, por ahí apareció la voz del convencional Matou, que pedía pase de lista. Y al haber pase de lista, si uno admite la posición de constituyente, ya está integrando el cuerpo que nosotros no queríamos integrar. Por esa razón, de inmediato, intenté hablar, exponer, no me dejaron y retiramos el bloque. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Se discuten los foros. ¡No me maten, no me maten! Se discute, decían los foros, en los chats, el rock en los 70
estuvo de alguna manera encima de esa corriente libertaria y revolucionaria que quería realmente cambiar al mundo, o estaba a un costado quemando un Zeppelin? ¿Fue realmente la actitud hippie algo que estuvo vinculado al cambio? Podemos hablar de un Pedro y Pablo, podemos hablar de una joven guardia con el loco Mas Lorenz, con Narvaja, o con aquel cantante Javier Calamarx que cantó bajo las aguas del capitalismo. Esto no es más que para presentar un informe sobre un cantante populachero de esa época. De Onganía a Lanuse, de las minifaldas a las maxifaldas, café concert y canciones de protesta, Mancera, Mareco, las novelas de Migré, terminaban los 60, empezaban los 70, el mundo parecía querer cambiarse a sí mismo, hippies al costado del sistema, música para juventudes que no se cuestionaban el mundo en que vivían, cantantes que se volcaban una canción ideologizada, mientras uno trataba de resumir gusto popular y mensaje. Con el puño bien alto vamos a vencer, con el pie piso la cabeza de un burgués. Claro, Bombita Rodríguez, el Palito Ortega montonero. Sí, Bombita Rodríguez, aquel que se definió como el cantante de la revolución armada para toda la familia, que supo combinar según sus planes Marx, peronismo, maoísmo, Violeta Rivas y el Club del Clan en una fórmula quizá totalmente planeada. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué lo popular? ¿Por qué lo nacional? Muchos afirman que la gran influencia y antecedente mismo de Bombita fue el cantante anglo-ruso John Lennon, uno de los líderes del grupo de Brezhnev, especie de Beatles soviéticos, creación de la cúpula del Kremlin para contrarrestar el impacto de los cuatro de Liverpool en la juventud rusa. Autores de temas como Anochecer de un comunista agitado, El dinero no puede comprarme a Marx, Con una ayudita de mis amigos del Comité Central o Luz en el cielo con diamantes expropiados a la burguesía, habrían marcado a Bombita en su afán de imponer un mensaje combativo en música de alta aceptación popular. Sin embargo, otros sostienen que la raíz de las propuestas ideológicas de Bombita se tienen que buscar en un trauma infantil, deducción que sale de esta canción que Bombita canta en un popular show infantil de la época. Montollillo, Montollillo. Hola, Bombita. Hola, ¿cómo te va, Montollillo? Más o menos. Ayer un viento de... Continuamos en Política a Fondo. Estábamos escuchando a Peter Capusotto, pero bueno, ahora tenemos otra comunicación telefónica para poder conversar de algunos temas de actualidad. En este caso tiene que ver con el sector de la cuenca lechera, y es un comunicado que envió el gremio Atilra que dice con el título "Quien quiera oír que oiga", y el párrafo principal dice: desde algún sector de la industria trataron de poner a los productores tamberos en contra de los trabajadores, aduciendo que no podían mejorar el precio de la materia prima recibida en razón de los altos costos de los salarios pagados a los trabajadores y a los aportes que debían efectuar hacia el sindicato. En algo así como 8 puntos, el gremio Atilra dice que esto no es así. Y estamos en comunicación con el secretario general de la seccional, General Rodríguez, Eber Ríos. Lo saluda Bernardo Elfman de la Radio Pública de Marcos Paz. ¿Cómo está usted? Hola, sí, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Has escuchado? Bueno, ese es el prólogo de lo que ustedes enviaron con este título, "Quien quiera oír que oiga". ¿Es así? ¿Hay una preocupación, pero que no tiene vicios de realidad? Tal cual, yo creo que, bueno, siempre en la mayoría de los casos, los industriales, a la hora de tanto de rendir cuenta, a la hora cuando se sientan con la parte de nuestro gremio a negociar salarios, o en este caso con los productores lecheros para solucionar el tema del precio de la leche que ellos le pagan a los productores, empiezan a desviar el tema y de alguna manera intentan que nos empecemos a confrontar los trabajadores con los productores, siendo que nosotros consideramos que es sumamente válido el reclamo que están realizándose ellos a los industriales, como también consideramos válido el reclamo que nosotros estamos en paritaria con los industriales, tratando de fijar un nuevo incremento salarial para nuestros representados. ¿Y ya hay algún número sobre la mesa, Ríos? Número por paritarias de aumento. ¿Cómo, sí. Bernardo? No, disculpame. Sí, si hay algún número con respecto a las paritarias, lo que están planteando ustedes, si hay algún número con respecto al aumento salarial. No hay nada
nada fijo. O sea, actualmente está en discusión lo que nosotros pretendíamos, pero actualmente no estamos en una posición de más que nada porque no está fijado el porcentaje. Nosotros sabemos cuál es el objetivo que nosotros nos pusimos, pero actualmente, como es una mesa importante donde hay varias empresas y también varios representantes sindicales, por ahí no corresponde que vayamos adelantando el porcentaje que nosotros pretendemos. Ustedes plantean en este comunicado que el total de la mano de obra está en alrededor de un 12%, ¿es así? ¿Cómo, Bernardo, se escucha más o menos? Sí, a ver, te lo digo, que el total de la mano de obra está en un 12%. Sí, ese es el impacto que tienen los industriales, o sea, en el costo total de los productos, este es el impacto que tiene la mano de obra, ¿no? Sobre el costo final de los productos. Y a ver, el segundo punto, hay algo que a mí me llamó la atención, Ríos. Habla de que en los últimos 10 años se procesó unos 8.500 millones de litros, ¿no?, de leche anual, y en la actualidad se procesa 12.000. Digo, la diferencia, por ser que estamos hablando de hace 10 años a la actualidad, es una diferencia escasa, ¿no? Ha caído el sector lechero. Que ha caído el sector lechero, a Cuenca Lechera ha caído. Si hace 10 años procesaba 8.500 millones de litros de leche anual y en la actualidad procesa 12.000, sí, me parece que hay una ecuación que resta, ¿no? Que hay algo que, bueno, que no está correcto. ¿Puede ser? No, a ver, todo lo contrario, están procesando un 50% más de lo que estaban procesando hace 10 años. Está bien, pero hablamos de 10 años. Bueno, puede ser una ecuación que ustedes están más a mano y conocen mucho más del tema. No, tal cual, no, o sea, están procesando muchísimo más toda la parte industrial. Ha crecido también, bueno, eso también lo pueden corroborar con los productores lecheros, que son los que le suministran de materia prima a los industriales. Ha crecido enormemente la industrialización o la comercialización de productos lácteos. Ustedes plantean que no se le puede imputar ninguna responsabilidad a los trabajadores y que si hay inconvenientes en el sector lechero es por desaciertos en decisiones estratégicas. ¿Qué es esto? Bernardo, disculpa, pero si el audio es... A ver, no es intentamos. bueno, Te consulto lo siguiente. Ustedes en un párrafo del comunicado plantean que a los trabajadores no se le puede imputar ninguna responsabilidad. Si hay algunas situaciones en que las empresas de la cuenca lechera o las empresas lecheras no están en una buena situación, esto tiene que ver por desaciertos en decisiones estratégicas del sector. ¿Es así? ¿Por qué? No, ¿se cortó? Bueno, seguimos acá en Política a Fondo. Vamos a ver si podemos restablecer este contacto con Eber Ríos, secretario general de la seccional General Rodríguez, Así que, bien, seguimos con todo el material. Tenemos muchísimo material. A ver, Guillermo, vamos a pasar a Oscar Lescano. ¿Lo tenés ahí? Si no me equivoco. Bien. Oscar Lescano es dirigente de Luz y Fuerza, el cual ha planteado hace un par de meses, ¿no?, en toda esta diferencia como llano, y esto tiene que ver en particular por todo lo que viene sucediendo, ¿no?, y por esto de apoyar o seguir apoyando a los gordos, en este caso Caló. ¿Lo escuchamos a Lescano? Para pelear contra el poder político. ¿Usted no le cree cuando ahora se desmarca del gobierno, cuando se separa y se siente enojado, le dice el gobierno perdió el rumbo? No, pero digamos, ¿por qué fue? ¿Qué hizo el gobierno en contra del movimiento obrero para que él de pronto se separe del gobierno? Él peleó, él pensó que era socio del gobierno, no un aliado, pensó que era socio. Y cuando exigió cosas y pidió cosas y su forma de pedirla, le dijeron que no.
Él pidió tener un presidente en el futuro en la cancha de River, un trabajador. ¿Quién tiene que ser el sucesor de Moyano? ¿Quién tiene que ser? No, hay 5 o 6. Usted sabe una cosa que es importantísimo esa pregunta, porque puede ser 5, hay 5, 6, 7 que pueden ser. Caló. Sí. Rodríguez, Piñanelli. Hay muchos compañeros que pueden ser. Si ¿Y usted quién prefiere? No, ¿sabe qué prefiero yo? El que se identifique con el pronunciamiento que vamos a hacer nosotros dentro de 15 días. Vamos a hacer una solicitada, un documento público, vamos a decir que queremos el movimiento obrero. No queremos tener esa monarquía, queremos que sea un colegiado, que se discuta, que se debate todos los problemas que tengan los trabajadores y que por mayoría se saquen las resoluciones como corresponde, ¿no? Y no como él dice, ¿por qué no fuimos nosotros de la CGT? Hace 2 años, nos fuimos de la conducción, no de la CGT. Nos fuimos, no quisimos participar más por el personalismo que tiene, el estilo que él tiene. ¿Usted está más cerca hoy día, está más cerca de Moyano o de Cristina? No, por supuesto de Cristina, ¿no? Lo tengo como adversario, Moyano, no lo tengo. No digo enemigo, pero como adversario sí, sin duda. Cristina es porque hoy Moyano y otros sectores dicen ya no es un gobierno peronista. ¿Y por qué no es un gobierno peronista? Si hasta ahora lo fue, ¿por qué no dejó de ser? Yo quiero saber qué cambió del 2003 a la fecha, o el estilo, la forma. Puede ser que el presidente, el esposo, el fallecido, que paz descanse, posiblemente sea más político que ella, más abierto, puede ser. Hay cosas que a lo mejor son criticables hacia la presidenta actualmente porque no tienen diálogo a lo mejor como debe tener con algunas instituciones. Bueno, en este caso no lo tiene con la CGT, no lo tiene con Moyano. Ahora, pero no recibe. ¿A usted cuánto hace que no la ve a Cristina? Que no se sienta a charlar de... Hace 1 año más o menos. Digo, ¿y es normal que usted, Caló, Rodríguez Desmata, son los premios? Pero Caló se visita, se reúne, habla, bueno, pero digo, que no se reúne con... ¿Cuáles son las 3 patas del peronismo? Una, seguramente, los sindicatos. ¿Es razonable que, por ejemplo, el titular de Luis Inforta no lo reciba hace 1 año? Bueno, depende del problema, porque si yo voy al nombre del movimiento obrero, hago mal en ir, no corresponde. Si yo le hago el nombre de mi gremio, por problemas de mi servicio, mi actividad, podría ser. Pero no, le he pedido una reunión, le he pedido hace poco, y bueno, me derivó al ministro del área, que en este caso es Julio Devido. Bueno, me doy por satisfecho, no tengo problema. ¿Lo vio a Amado Boudou hoy? Sí, lo vi poco, no lo vi totalmente, pero bueno, me disgustó algunas cosas que dijo. Yo creo que un hombre político, la justicia hay que aceptarla como es. De última hagamos la crítica después, pero no antes, ¿no? Continuamos en Política a Fondo y retomamos el diálogo con el secretario general de la seccional, General Rodríguez, de Atilra. Me estoy refiriendo a Eber Ríos. ¿Estás ahí, Ríos? ¿Hola? Oh, parece que hoy hay complicaciones telefónicas. No está, ¿no, Guillermo? ¿Hola? A ver, ahí estoy intentando. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos dialogar, porque tenemos muchísimos temas. Nos quedan un poquito menos de 10 minutos. ¿Ríos? Sí. Hola, ahí está. Nos queda 7-8 minutitos para terminar la nota. Mire, lo consulto por lo siguiente. Además, siguiendo con esta cuestión de la cuenca lechera y esta problemática planteada por los productores, me llegó un comunicado del diputado radical Jorge Álvarez de Santa Fe, donde pide... Jorge Álvarez de Santa Fe, un diputado radical, donde pide reglas claras para la crisis del sector. ¿Usted evalúa que debe ser así? Bernardo, sí. La verdad no me puede escuchar. Bueno, el audio, no. Bueno, hacemos una cosita, quedamos para... tratamos de mejorarlo para la próxima, ya nos quedan muy poquito, 6-7 minutos. A ver, ¿me escucha ahora? ¿Ríos? No. Bueno, cortamos, Guille, y hablamos con él la próxima semana. Nos quedó en el tintero seguir con esta cuestión de la cuenca lechera y poder, además, plantearle cómo está la situación en Master Chief. Una lástima, pero bueno, lo haremos la semana que viene seguramente. Nos quedan 6 minutitos, buscamos alguno de los audios que tenemos en la mesa de trabajo. A ver, recién pasamos a Lescano. Lo que pasa es que algunos son más largos. A ver, algo que pasamos la semana anterior, el 10, el separador que habla
de los saludos de Perón, porque todavía no se comunicó la gente, y lo que pasa es que es difícil comunicarse a un programa donde utiliza tanto el teléfono. Dejamos la línea para los programas siguientes y para cuando nosotros estemos en el aire y no haciendo tantos llamados, que es el 477-4371. Estamos saliendo en vivo por la radio pública, por www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Y además, bueno, nos pueden siempre a nuestro celular, que lo agenden, 011 15 6783 0932. Estamos acá mirando el reloj para no pasarnos. Y ahora sí, vamos con este separador, estos saludos del más allá de Perón a Horizonte Sur. Del mundo recomendé cuidar con uñas y dientes nuestros recursos naturales. Anticipé que cada gramo de materia prima que nos dejáramos arrebatar equivaldrían a kilos de alimento que dejamos de producir. Y no me equivoqué. Hoy resulta que tenemos un país colonizado por monopolios internacionales, junto a una clase dirigente gerencial más preocupada en hacer negocios que en promover la felicidad del pueblo. Ahora también por la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, Horizonte Sur, todos los domingos de 9 a 10. Déjenme mandarle un fraternal saludo a Jorge Rulli y a la muchachada de Horizonte Sur. Bien, continuamos en Política a Fondo, acá en la radio pública. Nos quedan 5 minutitos. Accidentado lo que fue el final, ¿no? Una lástima, porque queríamos hablar con Eva Ríos, teníamos muchísimos temas, pero bueno, a veces esta cuestión de los teléfonos, estamos, dicen, en el primer mundo, pero a veces cuesta más de la cuenta. Déjeme enviarle las felicitaciones a Brian Toledo, porque más allá de que no haya clasificado a la final, todos sabíamos que era muy difícil, que no era nada sencilla lo que se buscaba, pero verdaderamente tiene un futuro enorme. Hay que decir, es el 30 del mundo, no es nada fácil, no es sencillo. Vivimos en Argentina, gracias que en estos tiempos se le está dando el predicamento, y desde el gobierno mismo se está incentivando a estos deportes que son verdaderamente amateur, pero que bueno, uno para llevarlo en profundidad tiene que dedicarse casi a full, y hoy casi lo está haciendo por la mano que se da en provincia, nación y aquí mismo en el municipio de Marcos Paz. Así que felicitaciones, como pusimos en la página, Toledo, una experiencia que vale oro. Aparte es un pibe que vale oro, lo mismo Gustavo Osorio, saludos también para su mamá, los hermanos, y seguramente que bueno, tendremos ya posibilidad de hablar de esta experiencia inigualable que ha vivido Brian Toledo. Lo hemos visto ahí con el potro del potro, ahí con su medalla dorada, ¿no? Y dándole aliento para que siga, para que continúe, en este caso a Brian Toledo, y así lo ha hecho, La verdad que estamos muy orgullosos de esta maravilla que es nuestra, de Marcos Paz, así es, y nos sentimos muy orgullosos, por supuesto, por todo esto. Nos estamos despidiendo, faltan 2-3 minutitos. Le cuento que el viernes viene el escritor Balco, Marcelo Balco, para hablar del genocidio de los pueblos originarios y para saber bien en profundidad quién fue el general Roca, este que han sacado del billete, y que han puesto la figura de Eva Duarte de Perón. Bueno, va a estar hablando a las 19 horas. A las 19 horas en el Consejo Deliberante de Marcos Paz, el viernes, o sea, mañana. Y tenemos, bueno, seguramente muchísimo material para lo que viene, siempre jugando con la historia, jugando con mucho humor, jugando con las entrevistas de actualidad, y la información que por supuesto tenemos con todos los productos que usted los puede seguir en www.marcospaz.com.ar, y ahora con un nuevo diseño que a todos les ha gustado, y yo la verdad que me siento muy pero muy feliz de poder llevar adelante
ese producto periodístico para informar de todo lo que pasa en Marcos Paz, en la provincia, en la Argentina y por supuesto en el mundo. Nos estamos despidiendo, le agradecemos como siempre todos los jueves a Guillermo Sánchez por la mano que nos da acá a la radio pública por este espacio para hacer esto que tanto nos gusta, que es Política a Fondo. Nos vemos dentro de una semana. Política a Fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Política a Fondo. Servicio TELAM para la radio. Luego de 15 años sin